Saludos y bienvenidos a un nuevo informe en tu canal Guerra Rusia-Ucrania. En español llegamos al día 345 y es 3 de febrero. Comenzamos con la información en toda la línea de contacto, lo sucedido en las últimas 24 horas. En el margen derecho del Dnieper, en la zona de Gerson, hubo artillería por parte de las formaciones rusas. A saber, en Gerson se destruye un obús autopropulsado Acaxia y dos montajes, atención, de artillería autopropulsada Bovdisk, además de artillería en toda esta aglomeración de Gerson. Cerca de allí, atención, en Antonovka se destruye otro sistema de cohetes de lanzamiento múltiple HIMARS de fabricación estadounidense. Ayer, según el Ministerio de Defensa ruso, fueron dos en el área de Kramatorsk, hoy uno acá en la zona de Gerson, en el margen derecho del Dnieper. También en la zona de Mykolaiivka, igualmente en Kosaske, y un poco más al norte en Mijailivka se destruyen tres almacenes de municiones de las tropas de las Fuerzas Armadas ucranianas. Atención, sigue la retaguardia ucraniana siendo cazada por el ejército ruso. Nada más y nada menos, solo aquí en Gerson, tres depósitos de munición. Y cerca de allí, en la parte norte de la zona derecha del Dnieper, un avión MiG-29 ha sido derribado por aviones de combate de las fuerzas aeroespaciales rusas. Repito, un avión MiG-29. Llegamos a la zona de Zaporille. Allí cerca de Energodar, un atentado terrorista. Esto vuelan un empleado del Ministerio de Interior allí en Energodar junto a su vehículo. Allí tienen parte de esas imágenes bastante fuertes. Ya teníamos cierto tiempo sin validar estos atentados terroristas. Bueno, puede ser que la desesperación de nuevo del régimen de Kiev mande a sus células dormidas a comenzar de nuevo este tipo de ataque. Atención, veremos si estos ataques se prolongan. Ya las próximas horas nos darán si tenemos o no la razón. Ataques en Marjanet por parte de las formaciones rusas en este sector. Los combates y los ataques en la zona de Zaporizhia han disminuido en las últimas 24 horas. Esto producto del suelo congelado en esa área. Fíjate que tenemos un reporte para tres direcciones, a saber, Luhansk, también en Marfopil. Esto son territorios en manos de las Fuerzas Armadas rusas. Igualmente en Levagde. Allí nos dice el reporte para estas tres direcciones que más de 20 militares ucranianos, un sistema de artillería M777 estadounidense, dos obuses de 20 y un obús de 30 fueron destruidos en esta dirección en la línea de contacto centro-este en Zaporille. Bueno, vámonos ya a Donetsk. Acá tenemos Donetsk. Toda, fíjate, aún con el mal tiempo, siguen los combates y los ataques por parte del ejército ruso. En la zona sur de Donetsk bastante ha bajado la conflictividad en ese sector. Vuhledar sigue estabilizándose. Allí no hay avance ninguno del ejército ruso. Las tropas ucranianas han traído muchas reservas en ese sector. Bueno, vemos ataques en el área de Marjinka, igual Georgivka. Acá tenemos Georgivka. Y más al norte de allí, en la zona de Kurakivka, igualmente en Mijailivka, se destruyen depósitos de municiones de las Fuerzas Armadas ucranianas y son 5, 3 en Gerson y acá 2 más en Donetsk. En Prokos, fíjate, bueno, vamos a revisar primero los ataques del ejército ucraniano, tanto en Donetsk, Yasinovata y Horlovka, además de los ataques con artillería por parte del ejército ruso en la fortificación de Advika y los intentos de asalto hacia la zona de Tonenke por parte del ejército ruso desde
Bodiane y Opigne. ¿Ok? Bueno, llegamos a Prokos. Recordemos que Prokos es un centro de acopio de las Fuerzas Armadas ucranianas. Allí hay mucha logística que llega vía terrestre, vía por tren, ferrocarril. Pues fue bombardeado en las últimas 24 horas y allí se destruye, ya veremos, un lanzador de misiles tácticos Tosca-U y un sistema de misiles antiaéreos NASAM de fabricación noruega. Dejamos Prokos y nos vamos al frente de Bakhmut, donde siguen los combates en todo el área de Bakhmut, tanto en el norte como en el este y en el sur. Igualmente en el frente que avanza desde Klishivka, fíjate, hacia Stupovsky, Ivaniske. Acá en Ivaniske tenemos un reporte que nos dice, fíjate, en toda la dirección desde el norte de Soledar hasta el frente de Klishivka, en las últimas 24 horas, 40 militares ucranianos han sido abatidos, un obús Insta-B, así como un radar de contrabatería ANTPQ-37 de fabricación estadounidense. Igualmente, fíjate, ayer hablábamos de estas dos avenidas, de estas dos carreteras, una que va desde Chasiv Yar, donde se supone que están los mandos ucranianos, hasta Bakhmut, y la otra que ya está completamente a posición de tiro del ejército ruso. Bueno, aquí de Chasiv Yar a Artemix hubo un ataque en la noche para amanecer hoy viernes. Se confirma la información de que los artilleros rusos derrotaron una columna de las Fuerzas Armadas de Ucrania que se movía en dirección a Artemix desde Chasiv Yar. Como resultado de las acciones exitosas, la reserva de las Fuerzas Armadas de Ucrania enviadas a la ciudad fue parcialmente destruida, incluidas las movilizadas para la defensa territorial, así como los vehículos de suministro y varios vehículos blindados para tratar de abrirse paso hacia Artemix. El enemigo lideró, esto es un reporte ruso, lideró una columna con intervalos significativos entre piezas de equipo militar, pero en general esto no ayudó. Un par de vehículos de la retaguardia lograron regresar. Sin embargo, los que se adelantaron no corrieron con esa suerte de poder regresar. Esto significa, sin duda, que esta carretera... vamos a poner a 100%, que esta carretera desde Chasiv Yar a Artemix o Bakhmut está completamente ya a posición de tiro de la artillería rusa. Bueno, seguimos subiendo. Siguen los combates y los bombardeos en el área de Krasnahora y Paraskovivka. No hay mayor información, solo el bombardeo por parte de las tropas rusas en esos sectores. Igualmente, luego de la captura de Nikolaevka el día de ayer, tratan de llegar por varios bandos, tanto por el oeste como por el sur, al territorio de Rostolivka en Donetsk. Igualmente a Basiukivka. Siguen los combates en esta área y según algunos informes está pronto por caer, donde sí hay una bandera de captura por parte de las tropas rusas, es en Bilohorivka, pero esto nace de una información, acá la tenemos, que expresaba el alcalde de Lysychansk por el abandono de las tropas ucranianas desde Bilohorivka, y esto se debe a la información que estos mandos ucranianos manejan por el avance de las tropas rusas desde el norte de Soledar, previendo un cerco total a las tropas ucranianas en toda esta región de Siria. Por su parte, y esto se valida más aún con el avance en esta zona gris, en la silvicultura de Serbrianka. Toda esta zona vienen avanzando las tropas rusas en esta dirección. Fíjate, 2.68 kilómetros cuadrados de avance
en las últimas 24 horas al sur de Dibrova, señores. Bueno, la información se confirma a través de una serie de fuentes con periodistas de guerra en el sector. Dice lo siguiente: tropas rusas liberaron Bilohorivka, las AFU huyó. Las feroces batallas por el pueblo tomaron varios meses. Los datos de las Fuerzas Armadas dejaron Bilohorivka. Acaban de confirmar las autoridades de Lysychansk, que es cercana a Bilohorivka. Fue el único asentamiento relativamente grande en la LPR Lugansk. Alrededor de 800 personas viven allí antes de la operación militar. ¿Ok? Bueno, se confirma entonces que las tropas de las Fuerzas Armadas ucranianas abandonaron la zona de Bilohorivka. Esto representa un avance de 2.62 kilómetros cuadrados de extensión en la zona de Bilohorivka. Posiblemente las tropas AFU estén acá acantonándose o reagrupándose en Grigorivka, en Donetsk. Bueno, seguimos subiendo, dejamos ya esa zona, vemos en el área de Novoselivka, cerca de Slaviansk, que se destruye una instalación de almacenaje de combustibles de las tropas armadas ucranianas. Más cerca de Liman, allí fue destruido otro depósito, ya son 5 en el día, otro depósito de municiones de las Fuerzas Armadas ucranianas. Increíble la destrucción de la retaguardia ucraniana. Bueno, siguiendo en la dirección de Krasny Liman, tenemos lo siguiente. En Yampolivka, acá tenemos Yampolivka, y en la silvicultura de Serebrianka, allí nos dice el informe. Y esto también, el informe es válido para la zona de Nevelsk. Acá tenemos Nevelsk. Dice el informe que hasta 70 militares ucranianos han sido abatidos, 2 vehículos blindados de combate, un vehículo de combate de infantería, un obús de 20 y además un sistema de artillería M777 de fabricación estadounidense en esta zona, en la dirección de Krasny Liman. Por su parte, las tropas ucranianas bombardean Chernopopovka y también bombardean Kotliarovka. Bueno, seguimos, vamos a la dirección de Kupiansk, ya finalizando nuestro recorrido. Allí tenemos un reporte que vale para la zona de Tabaivka, Berestove y Novoselivsk. Vamos a revisar dónde quedan estas zonas, fíjate. Acá tenemos Tabaivka, cerca de Kotliarovka. Tenemos también más al sur Berestove y cerca de Kusemovka, Novoselivsk, que es el mismo reporte para estas 3 direcciones, que nos dice que hasta 40 militares ucranianos, un vehículo blindado de combate, un radar de contrabatería NTPQ-50 fueron destruidos en esta dirección de Kupiansk. Atención, siguen perdiendo mucha tropa, mucho equipo de artillería las formaciones ucranianas. Según informes dicen que hay 17 ucranianos abatidos por cada soldado ruso. Es increíble la diferencia en toda la línea de contacto. Bueno, ya veremos qué nos dicen las cifras del Ministerio de Defensa ucraniano, como todos los días. Bueno, en el área de Blahostivka, en Kharkov, aquí nos dice que se destruyó otro almacén de municiones cerca de Kupiansk. Repito, en Blahostivka, en Kharkov. Increíble, son 6 los almacenes de municiones del ejército ucraniano destruidos en las últimas 24 horas. Tenemos ataques en el área de Kharkov, el norte de Kharkov, colindante con Belgorod, en Strilecha, igualmente en Hogiserve y en Volchansk. Más al norte tenemos ataques en el área de Chernihiv y la región de Sumy. Por su parte, el ejército ucraniano bombardea el pueblo de Nikolaevo-Darino. Esto en la región de Kursk, en Rusia. Bueno, como resumen, un avión MiG-29
fue derribado por aviones de combate rusos en Kherson, un sistema de lanzador de sistema de cohetes de lanzamiento múltiple HIMARS, y además la captura por parte del ejército ruso por el repliegue o el abandono de la zona en Bilohorivka de Lugansk. Igualmente se avanza al sur de Dibrova. Allí te dejo los reportes de ambos ministerios de defensa, tanto del Ministerio de Defensa ucraniano como del ruso. Bueno, de mi parte agradezco de verdad la atención, sus buenos comentarios sobre el video del día de ayer. Me despido invitándote a que si no estás suscrito, es completamente gratis. Déjanos tu comentario al final del video. Déjanos tu buen like, es importante los likes para nosotros. Y si quieres colaborar con el canal, allí están las opciones en el botón de super gracias en el menú de YouTube. Sin más, nos vemos mañana sábado en un nuevo informe aquí donde se habla español. Guerra Rusia-Ucrania en español.